todos, bienvenidos a un episodio más de Antrofeed, el podcast donde La comida es cultura y entenderla es comprenderla. Aquí hablamos de cómo lo que comemos cuenta nuestra historia, nuestras tradiciones y hasta cómo vemos el mundo. Y hoy tenemos un tema delicioso y profundo, la antropología alimentaria. Sí, porque comer no solo es un acto biológico, también es un acto cultural. Lo que hay en nuestro plato dice mucho sobre quiénes somos. Bueno, en este episodio vamos a hablar de 4 puntos clave: el concepto cultural de alimentación, la cultura alimentaria, la evolución de la alimentación en México y el significado de los alimentos en nuestro país. Entonces, si les apasiona la comida y quieren entenderla desde otro punto de vista, quédense con nosotros. Ponte cómodo, sírvete algo rico y acompáñanos, porque esto va a estar sabroso. Y cultural, obviamente. Empecemos. Cuando hablamos del concepto cultural de la alimentación, nos referimos a que comer no solo es una necesidad física, sino también una práctica social y simbólica. Exacto, la forma en que comemos, los ingredientes que elegimos y con quién compartimos los alimentos reflejan nuestra historia y valores. Por ejemplo, en México no comemos solo por costumbre. Las comidas son momentos de encuentro, de plática y de unión familiar. Y también hay normas culturales. Piensen en cómo en algunos lugares es de mala educación no aceptar comida cuando te lo ofrecen, o en cómo las comidas están reservadas para celebraciones. Sí, exacto. Estas costumbres cambian según la región, el clima, la religión, hasta las creencias. Comer es también una forma de pertenecer a una comunidad. Por eso se dice que la alimentación es una forma de comunicación, expresa identidad, tradición y hasta emociones. Totalmente. En resumen, la comida no solo nos alimenta, también nos conecta. Ahora hablemos de cómo ha cambiado la alimentación en México a lo largo del tiempo. Desde las civilizaciones prehispánicas, los alimentos principales eran el maíz, el frijol, el chile y el cacao. Eran básicos no solo por su valor nutricional, sino también por lo espiritual. El maíz, por ejemplo, tenía un papel sagrado según la mitología maya. El ser humano fue creado a partir de masa de maíz. Y pues con la llegada de los españoles introdujeron nuevos ingredientes como el trigo, la carne, el arroz, el azúcar y las especias. Esa mezcla cambió por completo nuestra gastronomía. De esa fusión, por ejemplo, nació lo que hoy conocemos como la cocina mexicana. Esta es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero también hay que decir que en las últimas décadas la alimentación en México ha cambiado mucho con el consumo de comida rápida y ultraprocesada, lo cual ha provocado mucha obesidad desde hace varios ya años. Sí, y eso ha afectado nuestra salud, como comentas, y nuestras costumbres también. Pero afortunadamente hay un movimiento que busca volver a lo natural, a los ingredientes locales y a las recetas tradicionales. Exactamente, recuperar esa alimentación tradicional es reconocer nuestras raíces y con una forma más equilibrada de vivir. Recuperar nuestros platillos antiguos es como una forma de tener pertenencia a nuestro propio país. ¿Y ustedes qué piensan, por ejemplo, acerca de este tema que ha sido como tan coloquial en estos últimos años? Bueno, en mi opinión, yo que vengo del estado de Oaxaca, como por decirlo, es más difícil comer comida ultraprocesada porque ahí es como más natural. Todavía existen los pueblos indígenas, los municipios, mucha gente prefiere más comer la comida gastronómica de nuestro estado, perdón. Y pues sí, pues lo más común, casi siempre la mayoría de la gente siempre come memelas, tlayudas, la cecina blanca, la enchilada, pan dulce, es lo más común que se come, y más las tradiciones que tenemos, que celebramos, pues es muy difícil que la gente quiera comer ultraprocesado. Lo máximo que creo que he visto que se toman mucho es en las fiestas, pero es en los refrescos, es lo más cotidiano que es como que sí, pero de ahí en fuera creo que la mayoría prefiere más las nieves tradicionales y las aguas tradicionales de mi estado. Bueno, yo desde mi punto de vista, desde el punto del fitness, más pegado, aparte de que somos nutriólogos, más pegado más a la zona del deporte en sí. Por ejemplo, yo en el gimnasio noto cómo mucha gente ya está metiendo las bebidas energetizantes y lo están reemplazando. Por ejemplo, yo muchas veces les recomiendo, sinceramente, bueno, yo soy consumidor, sería como una doble moral decirle no lo tomes cuando yo lo hago, pero mi punto es distinto, ya que mi objetivo es llegar a competir. Yo le digo sobre todo a los jóvenes y señoras y señores, usted no tiene la necesidad de estar tomando este tipo de cosas, ya que solamente va a aumentar su presión cardíaca, va a tener varios problemas al final del día a largo plazo, ¿no? Ajá, el corazón, presión arterial, etc, etc. Pero por eso lo veo de que digo, bien, yo siempre les digo, tómate un café cargado,
O sea, un café cargado. O hay pastillas que esas sí las venden por aparte de cafeína completamente. Entonces, es justamente el cómo a lo largo del tiempo la comida tradicional o al final del día la comida natural se ha ido cambiando por comida ultraprocesada. O muchas veces lo veo ya, por ejemplo, hasta en las mismas dietas. Yo, por ejemplo, yo lo he hecho, que meto el arroz que se prepara en 3 minutos. O sea, y dices, bueno, ¿cómo hemos pasado de un arrocito que se tarda, no sé, 20, 25 minutos, a un arroz meterlo a un microondas? Y dices, bueno, ya en 3 minutos está. O las barritas que ya vienen con proteína, la misma proteína hecha, o sea, ya... Que eso a lo mejor es más, entre comillas, comida fitness, pero sigue siendo procesada, o sea, es una comida procesada al final del día. Ya no es como comer tu pollo y etc. Y que luego varías y luego te vas por carne, etcétera, ¿no? Y pues bueno, eso es como mi punto de vista viendo cómo se ha afectado todo esto, ¿no? La globalización. Y yo, por ejemplo, quiero retomar como esta parte de la obesidad, que en los últimos años, pues vaya, ha incrementado muchísimo. O sea, por ejemplo, antes se comía más natural, ¿no? Más casero, como dice mi compañero. Pero ahora parece que los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas dominan nuestra dieta, ¿sabes? Y eso ha tenido un impacto enorme en la salud, especialmente pues en México. Las cifras son alarmantes. Más del 70% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad, y ni se diga de la infantil. En niños, pues la situación es muy preocupante. Se calcula que más o menos 1 de cada 3 presenta exceso de peso, que eso ya es bastante. Lo más interesante es que esto no solo se trata como de comer mal, sino que hay todo un contexto social detrás, como este ritmo de vida acelerado, la publicidad, la falta de tiempo, los precios de los alimentos saludables, todo influye. Sí, justo como dice mi compañera, justamente las cifras, sobre todo en niños, sí es alarmante, ya que generalmente el 12% al menos de la población total en México son adolescentes, y todavía peor en niños, son hasta el 30% de toda la obesidad al final ya que hay en México. Pero justamente como ella comenta, no es un factor muchas veces solamente de la alimentación, también es un factor social y a veces hasta político. ¿Por qué lo digo político? Porque ellos son los que se encargan justamente de poder brindar ciertas normativas y son al final de decisiones que ellos toman justamente para que abarque toda esa zona. Y un ejemplo es como, por ejemplo, muchas veces yo me acuerdo de niño que, bueno, nos pasaba. No sé si ustedes, bueno, yo estuve en primaria pública, nunca fui Igual, de dinero. sí, Ajá. igual. Pues te vendían el desayuno ese de 50 centavos que viene su barrita, su leche. No, a mí no me tocó eso. ¿No? Ah, bueno. No. Bueno, a mí sí me tocó, pero ahorita veo, por ejemplo, ya estoy viendo y tengo un sobrino y ya no, o sea, ya no dan ese tipo de cosas. Al contrario, nada más dicen que está la cooperativa, pero en la cooperativa mi sobrinito me cuenta que pues ya más venden chetos, pizza. Y al final del día muchas veces no es culpa de los niños. Yo lo veo, no es culpa de los niños, es culpa de los propios papás que no les... No hay esa educación. Ajá, justamente no hay esa educación, porque antes yo decía, ay, está mal que le digas a tu hijo no comas esto o le prohibieras, pero no es prohibir, es que le des una ración. O sea, justamente lo que no necesita como nutriólogo, pero sí al menos dice, sabes que ya te comiste un plato de cereal, ya, ahí sabes que ya muere, ¿no? Pero sí he visto que los papás son justamente los que van provocando esa mala educación alimentaria en los niños, de que, ay no, el niño ya se comió un plato, dale otro, dale pizza, dale tal cosa. Y sobre todo también otro punto importante que dijo mi compañera son los costos. Justamente los precios están actualmente elevadísimos. El comprar simplemente un kilo de huevo, simplemente un kilo de huevo, Sí. está hasta en algunos lados 100 pesos. Y es alarmante porque justamente estás hablando de un alimento que la mayoría de mexicanos meten en su desayuno. Al menos yo no conozco una persona que no coma ese tipo de alimentos. Y no, todavía peor, hablando ya de carnes, de pollo, ya son cosas que dices, sabes que ya muchas veces ya no alcanza. Sí, también está, bueno, yo me quiero como centrar un poquito en este tema de género. Por ejemplo, las estadísticas nos muestran que las mujeres presentan una mayor prevalencia de obesidad. Muchas veces esto se relaciona con desigualdades sociales o con esta carga de trabajo doméstico o de cuidado. Además, existe como esta presión estética, los mensajes sobre el cuerpo que hacen como la relación con la comida se vuelva más complicada entre dietas, culpas, esas expectativas sociales. Y yo podría comentar también de la parte económica, que pues, desde que me mudé aquí al estado, bueno, a la ciudad, disculpen,
Sí me ha costado como que tratarse más ahorrativo, pero es que sí me he dado cuenta que aquí es un poco más cara la comida, que ya en mi estado es un poco más económica porque ahí se cultiva y se puede vender en mercados, tianguis que son un poco más económicos, porque yo he comprado lechugas, verduras que vienen desde las sierras y salen mucho más económicas que las que venden aquí en los tianguis, porque es creo que el triple de lo más caro que he comprado. Casi lo de una quincena se me va como en 2 semanas, no es lo suficiente, pero ahí le voy luchando junto con mi hermano, pero sí he visto que aquí es muy cara la comida. Sí, igual para complementar lo que dijo mi compañera anteriormente sobre llevar una vida acelerada, pues sí también afecta muchísimo eso, ya que muchas personas por su trabajo o que tienen hijos muy jóvenes, no tienen como el tiempo para poder tener el procedimiento de realizar una comida naturalmente y se van por lo que es más práctico y más fácil, como la comida ya ultra procesada o que ya pues ya está cocida básicamente. Por ejemplo, no sé, sopas, frijoles ya, arroz, que se hacen en menos de 5 minutos y al hacerlo de forma más tradicional, pues te toma más tiempo y eso igual puede afectar o está afectando demasiado lo que es la obesidad infantil y en adultos. Pasando al siguiente tema, la cultura alimentaria, este concepto abarca todo lo que en una sociedad hace alrededor de la comida, cómo la produce, cómo la prepara y cómo la comparte. Sí, es como el ADN gastronómico de un pueblo. En México, por ejemplo, nuestra cultura alimentaria es una mezcla increíble entre lo indígena, lo europeo y lo africano. De ahí nacen platillos como el mole, los tamales, que combinan ingredientes, técnicas y hasta significados de diferentes culturas. Y además, la cultura alimentaria no es estática, esto va evolucionando con el tiempo. Hoy tenemos influencias globales como sushi, hamburguesas, comida corrida. Aunque eso también tiene su lado complicado, ¿no? Porque la globalización ha hecho muchas veces que dejemos de lado la comida tradicional. Sí, pero también puede ser una oportunidad para reinventarla. Por ejemplo, hay chefs que están recuperando ingredientes ancestrales y les dan este toque moderno, por así decirlo. Lo importante es no perder la conexión con nuestras raíces, porque al final la cultura alimentaria es parte de nuestra identidad colectiva. Y cuidarla también es una forma de cuidar nuestra historia. Entonces, ahora sí vamos a enfocarnos más en lo que es la antropología alimentaria. ¿Ya me puedes ayudar con tu concepto, por favor? Sí, claro. Mira, en base a lo que busqué, la editorial de grupo AEA comenta que la antropología alimentaria es una rama de las ciencias sociales que estudia el comportamiento alimentario humano, analizando los factores culturales, sociales, económicos y psicológicos que influyen en las decisiones sobre qué, cuándo y cómo comer. Bueno, su enfoque se basa en la idea de que la alimentación es un acto cultural con significado social, identitario, simbólico, no solo es una necesidad biológica. Es como esta disciplina investiga cómo las culturas construyen el significado de los alimentos, cómo los hábitos alimentarios se relacionan con la salud, hasta con el estatus social, con la identidad, y cómo los procesos históricos y tecnológicos transforman la dieta humana. Para poder comprenderlo mejor, les diré unos aspectos claves de la antropología, que serían pues el significado cultural de la comida, la identidad y pertenencia, contexto socioeconómico, historia y evolución de la dieta, salud y bienestar, globalización y diversidad, y métodos de investigación. Ok, muchas gracias. Ahora, por ejemplo, desde mi punto de vista femenino, creo que estudia esta relación entre alimentación, cultura y género. Analiza cómo las mujeres y las identidades feminizadas en general han influido, vivido y hasta transformado los sistemas alimentarios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, desde esta mirada, la alimentación no solo se entiende justamente como una necesidad biológica, sino que también es una práctica social, simbólica y se podría decir que hasta política, donde las mujeres han tenido un papel central, aunque muchas veces creo que se invisibiliza mucho. Por ejemplo, está este rol histórico y cultural. Cómo las mujeres tradicionalmente son quienes se encargan de preparar, de seleccionar, de transmitir estos conocimientos sobre los alimentos. Normalmente es esta receta generacional de que, la receta de la abuela, casi siempre viene de la abuela a la mamá, etc. Esto nos convierte como en portadoras de la cultura alimentaria y se podría decir que hasta guardianas de la identidad culinaria en los pueblos principalmente.
también está esta desigualdad de género sobre cómo la división sexual del trabajo ha asignado a las mujeres la responsabilidad de la alimentación familiar y sin reconocerlo como un trabajo social o económico. Sí, yo podría darte mi opinión al respecto, ya que ya en los municipios de Oaxaca es muy común ver que las madres, o las abuelas más bien, son las que siempre están preparando los alimentos. Sí, claro. Algo que en la actualidad ya es muy contradicente, porque normalmente ves a los hombres que son como los chefs, y pues en los pueblos sigue siendo casi la mujer. Y es muy interesante porque realmente siempre hay como una... Siempre he visto que las abuelas tienen como una receta especial para cada receta. Si le agrega una cosita o le quita algo para que sepa un toque especial más familiar y que pues de repente se va heredando pues, por tradiciones. Y es algo muy común allá en el estado de Oaxaca. Para cerrar, hablemos del significado que los alimentos tienen para los mexicanos. Yo siento que para nosotros la comida es una muestra de afecto. Siempre hay comida de por medio cuando queremos celebrar, compartir, consolar. Sabemos que siempre hacemos fiestas. Por ejemplo, ahora se viene el Día de Muertos. ¿Y qué es? Pan de muerto. Se viene Reyes. ¿Y qué es? Rosca de Reyes. Entonces realmente siempre buscamos esto para celebrar, compartir. Sí, totalmente. En México todo gira en torno a la comida. Desde las fiestas patrias hasta el día, pues, digamos dicho, desde los muertos, Año Nuevo, Navidad. Es como algo muy cultural ya de nuestro país. Y cada platillo tiene un simbólico, tiene un símbolo especial. Por ejemplo, el pan de muerto, los tamales en la Candelaria y el pozole el día del 15 de septiembre. Y pues bueno, agregando con un poquito de eso, pues justamente al tener un gran valor es algo sobre todo que se lleva a nivel de costumbre. Pues sí, claro, y además de la comida, también nos conecta pues, con nuestros recuerdos, con situaciones o cosas que nos hayan pasado que son muy importantes en nuestra vida. Y como todos, también tenemos un platillo que nos transporta a la infancia o a la casa de la abuela. Sí, justo. Por eso la alimentación en México no solo nutre el cuerpo, sino también se dice que nutre el alma, ¿no? Es identidad, es memoria y justamente es hasta emoción. Es precisamente lo que estudia la antropología alimentaria, como la comida refleja nuestra cultura y forma de ver el mundo. Si pensamos en ejemplos de antropología alimentaria en México, el primero que se nos viene a la cabeza es el maíz. Este grano no solo es un alimento, es parte del alma del país, desde las civilizaciones prehispánicas como los mexicas, los mayas y los zapotecas. El maíz fue considerado un regalo divino según el Popol Vuh. Los dioses crearon al ser humano precisamente de masa de maíz y eso ya dice mucho. Pero más allá del mito, el maíz fue la base de la alimentación del, de las tortillas, de los tamales, del atole, el pozole y una infinidad de platillos. Lo interesante desde la mirada antropológica es cómo el maíz no solo alimenta el cuerpo, sino también la identidad. En las comunidades rurales, sembrar maíz todavía es un acto simbólico. Se hacen rituales para pedir lluvias, para bendecir la cosecha o para agradecer el alimento. Como mi estado en Oaxaca o Chiapas o Puebla, se conservan variedades de maíz nativo que no solo son diferentes en color o sabor, sino que también de historia y significados propios. Hay quienes creen que el maíz azul da fuerza o que el maíz rojo está relacionado con la sangre y la vida. Otro ejemplo es el mole, ese platillo que parece un universo en sí mismo. En el mole se puede ver claramente el mestizaje cultural antes de la llegada de los españoles. Ya se ha preparado salsas espesas con chile, semillas y cacao. Pero después de la conquista se integraron ingredientes europeos como las almendras, el pan o el chocolate procesado. Cada región adapta su propio mole, el negro oaxaqueño, el poblano, el verde, el amarillo. Y si hablemos de la mezcla cultural, otro ejemplo buenísimo son los antojitos callejeros. La comida callejera en México no solo es una forma rápida de comer, es todo un fenómeno social. Los tacos, las quesadillas, los esquites o las tortas son espacios de convivencia donde se cruzan personas de todas las clases sociales, oficios y edades. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y se lleven una nueva forma de mirar lo que comen. Recuerden que cada bocado tiene historia y que conocerla nos ayuda a valorar más de lo que somos. Si les gustó este episodio, denle like, compártenlo y síganos en el canal para que más personas descubran la relación entre la comida y la cultura. Nos escuchamos en el próximo episodio de Antrofit, Porque la comida es cultura y entenderla es comprenderla. Bye.